Bien, ahí se puede visualizar, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Se ha realizado un artículo de guiado automático mediante un modelo geométrico para vehículos convencionales, simulación y evaluación. Mi nombre es Dani Sea y mi formación académica, soy ingeniero electrónico en control de redes industriales por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. También tengo un máster universitario en ingeniería electromecánica por la Universidad Politécnica de Madrid con una mención en mecánica. Justamente las líneas de investigación son conducción autónoma, sistemas ciberfísicos, industria 4.0 e Internet de las Cosas. En cuanto a la lista de contenidos, tenemos la introducción, la descripción del entorno de simulación, el caso de estudio, los resultados de discusión, conclusiones y las referencias. Bien, como introducción tenemos lo siguiente, ¿no? Que actualmente existe una captación del entorno justamente gracias a la proliferación de sensores y actuadores, ¿no? Aquellos que se les da capacidades IoT, en este caso capacidades de comunicación, y esos datos que interactúan son procesados en una red. Toda esta conectividad de cosas permite justamente crear sistemas más complejos que se los conoce como sistemas ciberfísicos, ¿no? Y actualmente existe, en este caso, líneas de investigación importantes alrededor de lo que es aplicaciones a la conducción autónoma, ¿no? Donde se busca justamente que el transporte de bienes y servicios sea eficiente, ¿no? Y lograr así transportar desde su origen hasta su fin de una manera eficiente, óptima, los bienes y servicios. Ahora, en la imagen de la derecha tenemos, en este caso, los dispositivos conectados en IoT instalados en todo el mundo de 2015. Vemos que la curva ha crecido de una manera considerable y vemos que en el 2025 se tendrá 75.000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo, ¿no? Entonces es un tema importante abordar todo esto de IoT, de industria 4.0 y de estos sistemas ciberfísicos, ¿no? Bien, en la imagen de la izquierda, la figura 3 se nos ilustra justamente cómo está el mercado IoT en todo el mundo en base justamente a una clasificación por los sectores industriales. Vemos que existe, por ejemplo, y está en segundo lugar el mercado IoT de los vehículos, ¿no? Vemos que en el 2014 estaba en 850.000 millones de dólares y para el 2020 tenemos en 1.780 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, aquello indica que prácticamente a más que se ha duplicado y está en segundo lugar después justamente de los dispositivos electrónicos. Entonces es un tema importante, ya que a futuro se vendrá justamente una mayor congestión vehicular, mayores problemas de seguridad vial y justamente la búsqueda de lograr en ciudades inteligentes como un grupo vehicular óptimo. Entonces, a la derecha tenemos la figura, ¿no? Entonces aquí vemos las fases de la evolución de los vehículos conectados. Entonces vemos que, por ejemplo, en la etapa 00, lo que tenemos es la era de investigación y desarrollo, que fue de 1966 a 1990, va a tomar alrededor de unos 30 años, lo cual se produjo muy en calidad, pero eh, fue difícil implementarlo justamente por la falta de tecnología. Por la era de la integración, justamente se adaptó específicamente teléfono, el vehículo, infraestructura, ¿no? Y justamente lo que se busca aquí es que exista una interacción, por ejemplo, en la infraestructura del hogar, dispositivos inteligentes y sensores múltiples en el vehículo, ¿no? Justamente aquí se desarrollaron algunas cosas, como por ejemplo con las empresas de Tesla, Nissan y algunas, ¿no? Y finalmente tenemos esta nueva era de la movilidad, la 04, ¿no? En donde ya hoy por hoy se cuenta con vehículos autónomos, de los cuales sigue siendo necesaria esa intervención del conductor, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque justamente falta esa automatización del entorno en donde se desenvuelve justamente los elementos que conforman el tráfico vehicular, cumplan con estas condiciones de brindar capacidades de IoT y lograr así una conducción autónoma eficiente, ¿no? Esto ha sido desarrollado justamente por Tesla, por Google, por Audi, por BMW. Entonces, ¿qué es lo que hoy por hoy está? Es en una pelea justamente por ver quién domina. Y nosotros software en cuanto a las de la evolución. Vías de desarrollo como por ejemplo el Ecuador, de la izquierda, figura 5, por ejemplo, que por hoy es evidente una congestión. Actualmente lo que hace es un papel, en este caso pasivo, ¿no? ¿Y cómo sería un papel activo? Bueno, que nos pudieran brindar información en cuanto a la ubicación y orientación. Ello podría, en este caso, evitar congestión vehicular, mejorar el flujo vehicular,
disminuir los accidentes de tránsito. ¿Cómo? Pues justamente mejorando esa seguridad vial, ¿no? ¿Y qué más? Se podría disminuir justamente ese impacto ambiental, ya que lograr un tráfico eficiente se lograría un menor consumo de gasolina, un menor consumo de combustible, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver el tráfico vehicular en Ecuador, ¿no? Un dato adicional, por ejemplo, en lo que es Guayaquil, Quito, estamos en el sexto, octavo lugar, respectivamente, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y a nivel mundial estamos en el lugar 20º y 22. Esto se mide, efectivamente, es de acuerdo a las horas perdidas en el tráfico en promedio por los conductores, ¿no? Entonces es un tema importante abordar esto del tráfico vehicular. Pues en la imagen de la derecha tenemos justamente estos sensores IoT que a la final terminan formando un sistema saber físico, ¿no? Lo que se busca es justamente en este paper es iniciar una línea de investigación en la conducción autónoma. ¿Para qué? Para emular en un software de simulación justamente un guiado automático, ¿no? Y de esta manera a futuro poder validar estas mejoras que se habla aquí, que es la seguridad vial, justamente el tráfico vehicular y ese transporte inteligente, ¿no? Esto de los softwares de simulación, existen varios, existen muchos, de los cuales existe, por ejemplo, uno que es Weebot, el que está desarrollado esta publicación, el cual tiene un módulo dedicado específicamente a las aplicaciones de conducción autónoma, ¿no? Y en este se desarrolla justamente la evaluación y validación de este modelo geométrico, ¿no? Eso en cuanto a un sistema saber físico. Entonces, lo que se logra es que la mayor cantidad posible de vehículos y elementos que forman el tráfico vehicular se conecten y formen un sistema saber físico, ¿no? Esto hay que entender que en la vida real conlleva, por ejemplo, a la utilización de personal altamente calificado, ya sea para instrumentar el vehículo. Además, necesitaría un conductor el cual tenga que utilizarlo todos los días para poder validar, en este caso, cualquier prueba que yo realice en el vehículo, ¿no? Cualquier automatización. Por esos costos que conlleva en utilizar sensores y los cuales no sé si sean tan eficientes uno que otro y lo podría yo de esta manera validar justamente el software de simulación para así, digamos, acortar los tiempos de investigación y democratizar más esto de investigación, que más grupos de investigación accedan justamente a abordar estos temas de lo que es el tráfico vehicular, ¿no? La conducción autónoma. Eso es lo que se busca en este proyecto. Bien, ahora vamos a pasar a la descripción del entorno de simulación en el sistema físico, ¿no? Lo que se tiene es una arquitectura general en la figura 7, ¿de qué? Bueno, se ha propuesto 3 vehículos que cada uno conforme un GPS y un grupo. Estos son los sensores, los cuales tienen una ubicación, que a continuación pasaré a detallar en qué parte están ubicados. Y justamente de lo que hablaba este vehículo tiene una aplicación dedicada a conducción autónoma, ¿no? Es un software de robótica, pero en esta parte de la aplicación de conducción autónoma permite emular sensores, o sea, caracterizarlos en el software de tal manera que las configuraciones que yo realice sean idénticas al sensor convencional, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, un sensor GPS y brújula, digamos, de una alta exactitud, por ejemplo, el GPS está alrededor de unos $15,000, unos 18,000 euros, ¿no? Lo cual, como vemos, resulta un poco difícil acceder a los grupos de investigación para realizar justamente esta validación de estas propuestas, ¿no? Tiene un escenario 3D, lo cual cada uno cuenta con un controlador. El controlador es una programación que se le realiza y se le agrega, en este caso, al vehículo para que el vehículo tome las acciones, ¿no? Lo que hacemos es simplemente variar. El controlador es del mismo para otro. Lo que se varía justamente es ese vector de posiciones GPS de un vehículo a otro, ¿no? ¿Para qué? Para justamente generar trayectorias. En cuanto al escenario 3D, vemos en la figura 8A justamente lo que se puede visualizar sobre el escenario 3D de este tráfico vehicular, ¿no? Entonces hemos propuesto en un inicio para este paper justamente es generar trayectorias en las cuales no haya un cruce de vehículos y además no existan obstáculos, ¿no? Esto para iniciar justamente esta línea de investigación. En la figura 8B vemos los vehículos que se van a emular, es un Toyota Prius en color negro, un Land Rover en color azul y un Lincoln en color, en este caso, gris, ¿no? Entonces, los sensores están ubicados, te había explicado el compás y el GPS, compás entendiéndose como brújula, en la parte superior central del vehículo, ¿no? Es importante también conocer su ubicación, para lo cual se ubica en la parte central superior, ¿no? No en la parte central inferior, o sea, en la parte de la cala. Ahora, en cuanto al controlador, aquí está un breve dibujo en donde es un diagrama de flujo sobre el modelo geométrico para el automático de vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Del escenario 3D, lo que tenemos son el sensor GPS y la brújula. Y lo que se plantea es que los datos que me dé el sensor GPS y brújula sean las entradas, ¿no? Justamente el controlador. Y las salidas serían justamente el ángulo que va hacia las ruedas delanteras. Entonces, por ejemplo, recojo los datos aquí en esta parte
del GPS y justamente la dirección del norte virtual, para lo cual me ayuda la brújula. Y lo que me pregunto es si está orientado. Si está orientado el vehículo, si dice que no, simplemente empieza a girar hasta buscar esa orientación. Una vez que se orienta, lo que hace es avanzar, ¿no? Y avanza hasta la coordenada GPS 1 como objetivo. Una vez que haya sobrepasado esa coordenada GPS 1, bueno, lo que sucede es que yo me oriento hacia la segunda coordenada GPS, ¿no? De igual forma me pregunto si es que está orientado y estoy recogiendo constantemente los datos, ¿no? Del GPS y de la brújula. Una vez que está orientado al vehículo, avanza, ¿no? Avanza a la velocidad constante que yo vaya, en este caso, seteado. Finalmente, de la coordenada GPS 2, puedo generar infinitamente, ¿no? Hasta llegar a la N, de la cual una vez que llega a la N, yo lo que hago es efectivamente cerrar el circuito como. Que una vez que llega a la N, pues me oriento hacia la primera coordenada GPS. Esto logra que generar un circuito acelerado de trayectoria, justamente para validar todas estas propuestas que a futuro se presentan, se propone, ¿no? Implementar. Entonces, en cuanto al controlador, tenemos que se seteada a una velocidad constante, que a continuación explicaré cuáles son sus valores. Y en la ecuación 1 que tenemos, justamente ese vector de coordenadas GPS, ¿no? Por donde circulará el vehículo, punto. Entonces, es evidente que yo realizo un circuito cerrado, ¿cómo? Pues simplemente que la última, después de la última, se oriente hacia la primera coordenada GPS, ¿no? Entonces, yo genero un vector de coordenadas GPS en la ecuación número 1. Ahora, en cuanto al vector de coordenadas GPS del vehículo, pues bueno, esto resulta que son los datos del vehículo en cada instante de tiempo, se mueva o no. Si el vehículo permanece, en este caso a 0 kilómetros por hora, simplemente me arrojará esa coordenada GPS del vehículo, ¿no? Entonces esto me arroja justamente el sensor GPS. En la ecuación 3 que tengo, justamente tengo la orientación del vehículo, ¿no? Estos datos me arrojan qué sensor, el sensor de la brújula, ¿no? Me da dos componentes, en este caso de orientación, ¿sí? Porque hay que entender que el vehículo puede estar orientado en un sentido u otro, pero depende mucho cuál yo tomo como su parte frontal. En este caso, como funciona la realidad frontal, donde se encuentran los faros delanteros, ¿no? Y lo que hago yo es estas dos, en este caso, componentes de este vector de orientación de la brújula, puede compararme qué tan orientado no me encuentro respecto al norte virtual. El norte virtual justamente está en el eje en el eje Z, ¿no? Sí, esto de Z y X, ¿por qué? Porque así me da el plano de referencia del software de simulación, ¿no? Ahora, eh, luego que obtengo, justamente obtengo un vector resultante, ¿no? ¿Entre qué cosa? Entre lo que yo me encuentro versus a donde yo quiero llegar, ¿sí? Y lo que hallo simplemente es un vector resultante, ¿no? Luego, finalmente, hallo ese módulo de vector resultante. ¿Esto para qué? Para simplemente conocer, en este caso, la distancia, ¿no? De donde yo me encuentro a donde yo quiero llegar como punto de orientación, como se ve en la figura de la derecha, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hallo? Justamente es la orientación del vehículo, ¿no? Termino, en este caso, hallando el ángulo que tiene el vehículo, en este caso respecto a su posición, el ángulo GPS, ¿no? Aquí se encuentra en un cuadro de color rojo, justamente ese ángulo, ¿no? Y lo que hago es una operación, en este caso, de el ángulo que tiene la brújula, ¿no? Y justamente esta lo que me da es como resultado que se escribe en los casos particulares, ¿no? Efectivamente, ¿cómo? Por ejemplo, cuando el vehículo se encuentra orientado a más 180 grados, o menos 181, o menos 170. Y en esos casos lo que hace es girar justamente de una óptima por el sentido más corto, ¿no? Si estoy a 181 grados, bueno, y los otros 179, ¿no? Y efectivamente así procede este modelo geométrico. Entonces, ¿qué hago aquí en los casos particulares? Cuando es menor a cero, el ángulo resultante de esta entre el ángulo GPS y el ángulo de la brújula, le sumo 2pi, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se realizan algunas pruebas para ver su comportamiento y buscar la estabilidad, en este caso de este modelo geométrico. Vuelta cuando es mayor a cero, acepto ese ángulo. Finalmente, venga de menor a cero, mayor a cero, en la ecuación 9, vuelvo a restar un menos, justamente por algunos errores de singularidad que se daban en el modelo geométrico. Eso en cuanto a las ecuaciones. Bien. Ahora, yo he colocado justamente en una posición inicial los vehículos, ¿no? Para que en el inicio empiecen a orientarse hacia la primera coordenada GPS. Ahora, este es el escenario visto desde la parte superior, en donde figura 10. Mientras que en la tabla 1 que tengo, los sensores que se han emulado, ¿no? Efectivamente, uno escogido, ¿cuál? El Neo M8T. Esas características se las puede configurar aquí en un software de simulación para emular justamente ese sensor GPS comercial. Ahora, el sensor brújula, ¿cuál es? Es el HMC 5883, ¿no? De igual forma, esos son los sensores que se han emulado,
¿no? También, evidentemente, cómo emular un sensor ideal, lo cual no conviene porque efectivamente existen algunos errores que se dan en la vida real, específicamente en el GPS en este caso con la precisión de la posición y en la brújula con la resolución. Pues aquí se puede variar justamente esas posiciones donde vive el sensor, qué tipo de sensor, cuál conviene, porque depende mucho también de los costos, ¿no? Ese acceso justamente a la investigación en cuanto a los costos de la investigación. Entonces, ahora, tenemos aquí el estudio de caso. Pues hemos generado justamente un vector de posiciones. ¿Para qué? Para que el vehículo justamente realice un circuito cerrado, ¿no? En puntos estratégicos, como por ejemplo aquí en las curvas, se termina en este caso generando 3 puntos, 3 coordenadas, ¿no? Bien, esas son las rutas definidas. El vehículo tiene que saber hacia dónde va. Y lo que hace es realizar un circuito cerrado, ¿no? Luego hemos realizado una configuración experimental, justamente en la tabla 3, que es inducta. Los datos del Toyota, del Lincoln y del Land Rover, en este caso, cuánto tiempo de simulación se ha producido, ¿no? Por ejemplo, en el Toyota 89.744 segundos. De igual forma que el Land Rover. ¿Por qué? Porque los dos, como ven en la figura anterior, en lo que es en color azul y color verde, cubren la misma ruta. Cubren la ruta, pero en sentido contrario. Pero al final tienen la misma distancia y los mismos ángulos, ¿no? En cuanto al Lincoln, justamente es el de color rojo y vemos que justamente su trayectoria es menor, ¿no? Su distancia, su trayectoria es mucho menor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en la figura 12A? Bueno, lo que tenemos es justamente la velocidad en color amarillo, la que yo he seteado, que es a 25 kilómetros por hora, y vemos en este caso unas bajas. ¿Por qué? Porque se ve afectado justamente cuando el vehículo, en este caso, toma una orientación hacia la siguiente coordenada GPS, ¿no? Aquí en Wibos hay que entender en el programa de simulación que cuando uno curva para la derecha toma valores positivos y cuando curva para la izquierda toma valores negativos. Es por eso que, por ejemplo, en esa trayectoria de Toyota toma valores en este caso positivos. ¿Por qué? Porque aquí en la figura 12B vemos que de la trayectoria 1 previamente estuvo ubicado el vehículo y se orienta hacia la 1, hacia la 2, hacia la 3, sucesivamente, ¿no? Pero llega un punto álgido en donde lo que se busca es que el vehículo se oriente de la posición 6 a la posición 7, a la coordenada GPS 7, ¿no? Y justamente en ese instante se produce un volcamiento, ¿no? Entonces, en este software resulta, bueno, claro, un software de simulación, justamente validar esto en la vida real, eso desencadena en qué? En que exista un volcamiento de vehículo, lo cual no conviene, ¿no? Y justamente se simula ese tiempo de 39, de 20 y de 39 para el Land Rover, igual que el Toyota. ¿Por qué? Porque ahí se produce el volcamiento, ¿no? Entonces, justamente en una segunda configuración se propone otra solución para evitar estos errores de singularidad en donde el vehículo toma un cambio brusco y lo que hace es producir un volcamiento, ¿no? En cuanto al Lincoln, de igual forma se produce un volcamiento ¿dónde? Justamente de la coordenada 7 en la figura 13B a la coordenada 8, ¿no? Entonces el vehículo vemos que prácticamente existe un ángulo aproximado de unos 80 grados, lo cual produce un volcán, ¿no? Y efectivamente aquí vemos las afectaciones, ¿no? De igual forma vemos que como inicializó previamente la coordenada 1, siempre curva a la derecha, ¿no? Y aquí vemos en color azul cómo ha tomado valores, en este caso el ángulo de las ruedas delanteras, ¿no? ¿Okay? Ahora, en el Lincoln, por ejemplo, ese es el que realizaba la trayectoria, digamos, más corta, ¿no? Y lo que hace es, obviamente, ubicarse, en este caso, previo a la coordenada 1 y, en este caso, ir avanzando una a una, ¿no? 1, 2, 3, y cuando llega de la cuarta a la quinta coordenada, en este caso igual se produce un volcamiento porque justamente existe ese ángulo que resulta más de 80 grados, ¿no? Y efectivamente, por las restricciones del ángulo de Ackermann del vehículo, efectivamente el vehículo produce un volcamiento, ¿no? Porque aquí está ilustrado en color azul hacia números negativos, es porque justamente el vehículo curva hacia la izquierda, ¿no? Finalmente aquí vemos en esta zona de aquí cómo se produce en este caso ya una pérdida de control del vehículo. ¿Y por qué? Porque justamente el ángulo de las ruedas delanteras se ha producido menos 1.5, ¿no? Como valor que se escribe en las ruedas, lo cual en realidad es, lo cual da un error, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuáles son estos casos particulares, los puntos críticos en donde el vehículo puede producir un volcamiento cuando justamente toma una intersección a 90 grados? Y vemos aquí que en todos los puntos rojos, pero efectivamente en la posición A, que es para el volcamiento del vehículo Toyota, ¿no? En la posición B es justamente para el volcamiento del vehículo Land Rover y en la C del vehículo Lincoln, ¿no? Y vemos aquí en la figura 15 A, B y C los vehículos en ese instante de volcamiento, ¿no? Eso en cuanto a la simulación 3D. Ahora, ¿qué se propone? Es justamente que en la configuración 1, como se había visto, existe un volcamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que apenas tome un ángulo mayor a 75 grados, el vehículo produce un volcamiento, ya sea para la izquierda o para la derecha, ¿no? Y en la configuración 2, justamente lo que se propone es restringir para que jamás
jamás tome sus valores mayores a qué cosa, a menos pi cuartos de a pi cuartos, ¿no? Entendiéndose como menos pi cuartos que el vehículo curva para la izquierda y pi cuartos que curva para la derecha. Ahora, ¿qué se promueve también? Es restringir justamente que no existe un cambio tan leve entre el ángulo anterior y el actual, ¿no? Lo que se hace es comparar y en este caso ayudar a corregir justamente esa orientación, ¿no? Ya sea que entre el anterior menos el actual, si es que es menor a menos pi décimos, yo lo que le ayudo es a compensar eso, ¿no? De igual forma con el positivo, lo que hago es sumar un pi décimo, ¿sí? Cuando curva para la derecha. Eso se ha realizado en esta segunda configuración y a continuación vamos a ver el comportamiento de los vehículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como ya realizan una trayectoria completa, evidentemente el tiempo es mayor, ¿no? A la configuración 1. Y los datos generados en Wibos, que es DW, son, por ejemplo, para el Toyota y para el Land Rover 1254 y para el Lincoln 720. Eso quiere decir que yo he obtenido 1254 coordenadas, 1254 de GPS de la brújula y de cada uno de los valores generados en este caso en la programación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la figura 16A? Tenemos efectivamente un color azul, o sea, constante, que sigue siendo 25 kilómetros por hora, pero ahora vemos una afectación mínima, ¿no? Vemos que esos picos en donde el vehículo disminuye su velocidad es justamente porque se ve afectado por el ángulo que toman las ruedas delanteras. En cambio, el color amarillo que tenemos en la figura 16A, tenemos justamente que jamás sobrepasa valores de 0,5 y de menos 0,5. Jamás sobrepasa porque eso se ve restringido. De esta manera, el vehículo realiza una trayectoria completa. Y, por ejemplo, aquí el vector de coordenadas GPS para el vehículo, vemos que en total tiene 13, ¿no? 13 vectores de coordenada. Cuando llegue a la treceava, lo que hago es orientarme hacia la primera coordenada GPS. Entendiéndose que está en color azul y en color naranja, justamente, la trayectoria que realiza el vehículo, ¿no? Entonces, hemos logrado ya generar un circuito cerrado con la segunda configuración. De igual forma con el Lincoln, ¿no? ¿Por qué el Lincoln tiene afectaciones mínimas? Justamente porque se está analizando, en este caso, que el vehículo toma, digamos, una trayectoria no tan, con cambios tan bruscos en los circuitos de largo, ¿no? Por ejemplo, para el vehículo Lincoln, vemos que tenemos 1, 2, 3, hasta la octava, en este caso con el GPS, cuando llega a la octava, me oriento hacia la primera, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué están con valores negativos en color azul, en este caso en la ángulo de las ruedas delanteras? Porque siempre curva para la izquierda, ¿no? Salvo de la primera, 2, 3, así, y jamás curva para la derecha, ¿no? En el caso de este vehículo. De igual forma con el Land Rover, que realiza una trayectoria similar al Toyota, pero en sentido contrario, ¿no? Nada más, cambiado los ángulos. Pero, por ejemplo, aquí hemos visto que se ha generado, por ejemplo, 15 coordenadas GPS, ¿no? Y una vez que llega a la quinceava, pues se orienta hacia la primera coordenada GPS. De igual forma, en este vehículo sí tiene ángulos positivos y negativos, curva a la izquierda a la derecha, y lo que hace es justamente ilustrarse aquí en color azul, que casi las afectaciones son mínimas, ¿no? Para este vehículo Land Rover. Eso en cuanto a la configuración 1 y a la configuración 2, ¿no? Ahora, tenemos justamente una tabla 5 en donde están los datos evaluados del modelo biométrico, ¿no? Para verlos en números, cómo está la configuración 1 versus la configuración 2. Y los puntos más interesantes son justamente cuando yo tomo un ángulo, en este caso para orientarme hacia la siguiente posición GPS, cómo disminuye la velocidad, ¿no? Cómo se ve afectada esa velocidad sobre los 25 kilómetros por hora, que fue mi constante. Esto se ha medido como mediante indicadores de desempeño, ¿no? La velocidad media, la máxima, la mínima y esos datos generados en Webus. Ahora, ¿por qué tomar esos datos generados en Webus justo, por ejemplo, en esa zona de aquí, de la 171 a la 190? Bueno, porque justo se ha tomado en el instante en el que el vehículo empieza a girar, ¿no? Ya sea para la izquierda para la derecha, o sea, instante en que su ángulo de las ruedas delanteras es diferente de ese. Entonces, justo se analizan esos puntos críticos
con las personas presentes que se encuentran. Si se visualiza la diapositiva. Bueno, para comenzar, la comparación de desempeño de dos controladores electrónicos sobre una plataforma ARM. Lo que nosotros buscamos en ese momento, o lo que logramos definir, es que en la actualidad el avance de la tecnología y el desarrollo de nuevos procesos ha impulsado a las áreas de ingeniería a implementar nuevas tecnologías de control para optimizar el uso de recursos, garantizando así la calidad del producto final. En este proyecto lo que planteamos fue el estudio comparativo entre dos controladores electrónicos. Un controlador moderno, o el que estamos estudiando, es el control RST incremental, y un control convencional, que es el control PD discreto, conocido en bastantes aplicaciones. Este control lo estamos dirigiendo al control de temperatura desarrollado en un entrenador de plantas de control, y el control es implementado en una tarjeta STM32F4